Hay un error que millones de personas cometen cada vez que le piden algo a Dios. Un error silencioso, casi invisible, que parece fe, pero que en realidad es todo lo contrario. Y lo más inquietante es que probablemente tú lo has cometido. Yo lo he cometido. Todos, en algún momento, caemos en la misma trampa. Déjame preguntarte algo, y quiero que lo pienses con toda la honestidad de tu corazón. Cuando le pides un milagro a Dios, cuando te arrodillas con lágrimas en los ojos y le suplicas que cambie tu situación, ¿le estás pidiendo que haga su voluntad o le estás pidiendo que haga la tuya? Porque hay una diferencia enorme, hay una diferencia abismal entre orar con fe y orar con condiciones, entre entregarle tu problema a Dios de verdad, con las manos abiertas y el corazón rendido, y darle instrucciones detalladas de cómo resolverlo, cuándo resolverlo, y de qué manera exacta debe actuar. Hoy vamos a hablar de un hombre que vivió exactamente esta situación. Un hombre que lo tenía absolutamente todo. Una familia hermosa, riqueza que no podía contar, salud envidiable, prestigio entre los suyos, y sobre todo, una relación íntima y profunda con Dios. Un hombre que amaba al Señor con cada fibra de su ser, con cada latido de su corazón, con cada respiración de sus pulmones. Y un día, sin previo aviso, sin ninguna señal, o sin ninguna explicación, lo perdió absolutamente todo. Todo, en cuestión de horas. Su nombre era Job, y su historia esconde una lección tan poderosa, tan transformadora, tan necesaria para nuestros tiempos, que puede cambiar para siempre la forma en que le pides un milagro a Dios. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es simplemente una historia antigua escrita en páginas amarillentas. Es un espejo que te va a mostrar algo que quizá no quieres ver, algo que quizá te va a incomodar, algo que quizá te va a doler un poco, pero que necesitas ver, que necesitas escuchar, que necesitas dejar que entre en tu corazón. Quédate hasta el final, porque la revelación que Dios le dio a Job en el momento más oscuro de su vida es exactamente el mensaje que muchos de nosotros necesitamos recibir hoy. Y te prometo que al terminar este video, tu forma de orar nunca volverá a ser la misma. Para entender lo que le pasó a Job, primero necesitamos viajar en el tiempo. Necesitamos cerrar los ojos y transportarnos a una época tan antigua que ni siquiera tenemos una fecha exacta. Muchos estudiosos creen que la historia de Job ocurrió antes de que Moisés escribiera los primeros libros de la Biblia. Estamos hablando de miles y miles de años atrás, en una tierra llamada Uz, en algún lugar del antiguo Oriente Medio, probablemente entre lo que hoy conocemos como Siria, Arabia y Mesopotamia. Imagina ese paisaje por un momento. Desiertos interminables bajo un sol abrasador. Caravanas de camellos cruzando dunas doradas. Tiendas de campaña hechas de pieles de cabra donde las familias se reunían al caer la tarde. El olor del pan recién horneado sobre piedras calientes. El sonido de las ovejas balando en la distancia. El cielo nocturno tan lleno de estrellas que parecía que Dios había derramado un costal de diamantes sobre un manto negro. En aquel tiempo, la gente medía la bendición de Dios con una vara muy simple, y con una lógica que hoy nos parece primitiva, pero que, si somos honestos, sigue viva en nuestros corazones. Si te iba bien, Dios estaba contigo. Si te iba mal, algo habías hecho. Así de sencillo, así de cruel, así de injusto. Era una época donde la riqueza se contaba en cabezas de ganado, donde los hijos varones eran la mayor prueba del favor divino, donde la enfermedad era vista como castigo directo de los cielos, y donde perderlo todo significaba que Dios te había dado la espalda. No existían hospitales, no existían seguros de vida, no existían programas de gobierno, no existían redes de apoyo social. Si lo perdías todo, pues quedabas literalmente a merced de la misericordia de tus vecinos, de la caridad de los extraños, o del olvido más absoluto.
Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante, porque esa mentalidad no ha desaparecido. No, Señor. Esa mentalidad está más viva que nunca. Solo cambió de ropa. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, Dios lo bendijo con un buen trabajo, como si el trabajo fuera un premio a la fe? ¿O cuántas veces has oído, algo habrá hecho para que le vaya tan mal, como si el sufrimiento siempre fuera merecido? ¿Cuántas veces tú mismo has pensado, en lo más secreto de tu mente, si yo soy buena persona, si voy a misa, rezo, ¿por qué Dios permite que me pasen cosas malas? Hoy en día, en pleno 2026, esta mentalidad ha tomado una forma nueva y peligrosa. Solo tienes que abrir las redes sociales. Abrir TikTok, abrir Instagram, abrir YouTube. Ahí encuentras a los predicadores de la prosperidad, esos pastores con trajes caros y sonrisas brillantes, que te dicen que si tienes suficiente fe, Dios te va a dar la casa de tus sueños, el carro del año, el negocio millonario, la salud perfecta, la pareja ideal. Que si no tienes lo que quieres, es porque no has creído lo suficiente. Que si donas cierta cantidad, si siembras tu semilla de fe con tu tarjeta de crédito, el milagro está garantizado. Y no solo son los predicadores. Están también los coaches espirituales, los gurús de la manifestación, los influencers del universo, que te venden la idea de que tu realidad la creas tú con tus pensamientos. Vibra alto y el dinero llegará. Manifiesta tu realidad. Si lo crees, lo creas. Tu energía atrae tu circunstancia. ¿Sabes qué es todo eso? Es la misma lógica del mundo de Job, solo que ahora viene con filtros bonitos y música de fondo relajante. Es la misma idea peligrosa disfrazada con ropa moderna. Que Dios, o el universo, o la energía, es una máquina expendedora. Metes la moneda de la fe, presionas el botón del deseo, y sale el premio que tú quieres. Y si no sale, es que la moneda era falsa. Es que tú fallaste. Es que no creíste lo suficiente. Pero la historia de Job va a demoler esa idea por completo. La va a hacer pedazos. La va a reducir a cenizas. Porque Job hizo todo bien. Absolutamente todo. Y aún así, le pasó lo peor que le puede pasar a un ser humano. Job no era un hombre cualquiera. No era un hombre común y corriente. La Biblia, en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, lo describe con palabras que no fueron pronunciadas por un profeta, ni por un sacerdote, ni por un ángel. Fueron pronunciadas por Dios mismo. Dice la Escritura que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, capítulo 1, versículo 1. Detente un segundo y piensa en lo que eso significa. El creador del universo, el que formó las montañas con sus manos y llenó los océanos con su aliento, el que sostiene las galaxias en la palma de su mano. Miró hacia abajo, a este pequeño planeta, a esta pequeña tierra de Uz, y señaló a un hombre y dijo, Ese es mi siervo. No hay otro como él en toda la tierra. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos en total. Imagina las reuniones familiares, las risas en la mesa, los cumpleaños, las bodas, los nietos correteando por el patio. Tenía 7,000 ovejas que cubrían los campos como nubes blancas sobre la tierra verde. 3,000 camellos que formaban caravanas interminables. 500 yuntas de bueyes arando sus tierras. 500 burras cargando provisiones. Y una cantidad enorme de siervos que trabajaban para él. Dice la Escritura que era más grande que todos los orientales. Job, capítulo 1, versículo 3. En lenguaje de hoy, Job era el empresario más exitoso de su región, el que todos admiraban, el que todos respetaban, el que todos envidiaban en secreto. Imagínalo como ese hombre de tu comunidad al que todos señalan y dicen, mira, a ese sí le ha ido bien, Dios sí lo bendijo. Pero lo que hacía verdaderamente especial a Job no era su riqueza,
No eran sus tierras, ni su ganado, ni su prestigio. Lo que lo hacía especial era su corazón. Era su devoción. Era la forma en que amaba a Dios, no con palabras vacías, sino con acciones concretas, diarias, constantes. La Biblia cuenta un detalle hermoso y revelador. Job se levantaba de madrugada antes de que saliera el sol, cuando todavía las estrellas brillaban en el cielo, y ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, por cada uno, individualmente, uno por uno. ¿Y sabes por qué lo hacía? No porque sus hijos hubieran pecado, sino por si acaso alguno hubiera pecado en su corazón sin darse cuenta. Job, capítulo 1, versículo 5. ¿Te das cuenta del nivel de amor que eso representa? ¿Te das cuenta del nivel de devoción? Este hombre no solo oraba por él, oraba por los suyos, todos los días, sin falta, sin cansarse, sin esperar nada a cambio. ¿Te suena familiar? Quizá tú eres así. Quizá tú eres de esas mamás que rezan el rosario cada noche por sus hijos antes de dormir. Quizá eres de esos papás que en silencio, sin que nadie lo sepa, le piden a Dios cada mañana que cuide a su familia. Quizá eres de esas abuelitas que van a misa cada domingo, que ponen veladoras a la Virgen de Guadalupe, que hacen mandas caminando de rodillas al santuario, que nunca, nunca, nunca dejan de pedir por los suyos. Job era como tú. Tenía tu mismo corazón, tu misma devoción, tu misma entrega. Y eso es lo que hace su historia tan aterradora y tan importante. Porque si Job hacía todo bien, si cumplía con todo, si era el hombre más justo de la tierra según el mismísimo Dios, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Lo que nadie sabía en ese momento, ni Job, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus siervos, ni ningún ser humano sobre la faz de la tierra, era que en los cielos estaba ocurriendo una escena que cambiaría la historia para siempre. La Biblia nos abre una ventana a lo invisible. Nos permite espiar una conversación que ocurrió en el trono de Dios, y lo que vemos ahí es escalofriante. Los ángeles, los seres de luz que sirven al Altísimo, se presentaron ante Dios. Era como una asamblea celestial, un encuentro de los hijos de Dios ante su Padre. Y entre ellos, mezclado entre la luz como una sombra que no debería estar ahí, apareció Satanás. Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Y Dios, con lo que parece un orgullo paternal, como un padre que habla de su hijo favorito, le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió con arrogancia, de recorrer la tierra y de andar por ella, como diciendo, soy el dueño de todo lo que hay allá abajo. Y entonces Dios dijo algo extraordinario. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios estaba presumiendo a Job. El creador del universo estaba señalando a un hombre y diciendo, míralo, mira lo que la fe genuina puede hacer en un corazón humano. Y Satanás, con esa astucia venenosa que lo caracteriza, con esa inteligencia retorcida que busca destruir todo lo que Dios ama, respondió algo que debería helarnos la sangre. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. ¿Escuchaste bien lo que Satanás dijo? Léelo de nuevo con los ojos del alma. Job no te ama a ti. Job ama lo que tú le das. Satanás estaba acusando a Job de ser un interesado, un oportunista espiritual, un hombre que solo adoraba a Dios porque le convenía, porque le iba bien, porque tenía salud, dinero y amor. Y esa, hermanos, esa misma pregunta es la que Dios nos hace a cada uno de nosotros, aunque no la escuchemos con los oídos del cuerpo.
La escuchamos con los oídos del alma cada vez que la vida nos pone contra la pared. ¿Amas a Dios? ¿O amas las bendiciones de Dios? ¿Seguirías creyendo si todo lo que tienes desapareciera mañana? ¿Seguirías yendo a misa si Dios no te diera lo que le pides? ¿Seguirías rezando si el milagro nunca llegara? Entonces Dios permitió la prueba, no porque fuera cruel, no porque fuera indiferente, no porque quisiera castigar a Job ni divertirse con su sufrimiento, sino porque confiaba en él, porque conocía su corazón, porque sabía que la fe de Job era genuina, era real, era inquebrantable, y porque a veces, solo a veces, Dios permite que la tormenta golpee con toda su furia para que el mundo entero vea que hay cimientos que nada puede destruir. Y aquí empieza el descenso más doloroso, más devastador, más brutal que puedas imaginar. En un solo día, en cuestión de horas, quizá en cuestión de minutos, Job recibió 4 noticias consecutivas que destruyeron su mundo por completo. Imagina la escena. Job está en su casa. Quizá acaba de terminar de orar por sus hijos, como lo hacía cada mañana. Quizá está tomando un poco de agua, mirando el horizonte, pensando en las bendiciones de Dios. Y de pronto, un ciervo aparece corriendo, cubierto de polvo y sudor, con los ojos desorbitados de terror. Los sabeos atacaron. Se llevaron los bueyes y las burras. Mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Job apenas está procesando esas palabras cuando aparece otro siervo, corriendo aún más desesperado que el primero. Fuego de Dios cayó del cielo. Quemó a las ovejas y a los pastores. Solo yo escapé para contártelo. Fuego del cielo. ¿Te das cuenta de lo que eso significaba para Job? No fue un accidente. No fue un rayo cualquiera. Parecía un castigo directo de Dios. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo reconcilias eso con todo lo que crees? Y antes de que pueda respirar, antes de que pueda arrodillarse, o antes de que pueda pronunciar una sola palabra, llega el tercero. Los caldeos formaron 3 escuadrones. Se llevaron todos los camellos. Mataron a los siervos. Solo yo escapé para contártelo. En minutos, Job pasó de ser el hombre más rico de Oriente a no tener absolutamente nada. Toda una vida de trabajo, de esfuerzo, de administración sabia, borrada como un castillo de arena que golpea la ola. Pero lo peor, lo verdaderamente peor, lo que parte el alma de solo pensarlo, todavía no había llegado. Apareció el 4º mensajero, y las palabras que pronunció son de las más devastadoras, pues de las más crueles, de las más dolorosas de toda la Sagrada Escritura. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente yo escapé para darte la noticia. Job, capítulo 1, versículos 18 y 19. Los 10 hijos de Job, muertos, todos, en un instante, aplastados bajo los escombros de una casa mientras celebraban juntos. Quiero que hagas algo ahora. Quiero que por un momento, solo por un momento, cierres los ojos y pienses en lo que más amas en este mundo. Piensa en tus hijos. Piensa en tus nietos. Piensa en esa persona que si le pasara algo, sentirías que la vida ya no tiene sentido. Ahora imagina que alguien toca a tu puerta y te dice que ya no están, que se fueron, todos, de un momento a otro, sin despedida, sin un último abrazo, sin un último te quiero. El dolor que sintió Job en ese momento es un dolor que no tiene nombre. Es un dolor que va más allá de las lágrimas, más allá de los gritos, más allá de cualquier palabra que el idioma humano haya inventado. La Biblia dice que Job se levantó, rasgó su manto como señal de duelo absoluto, se rapó la cabeza como hacían los que tocaban fondo,
y se postró en tierra con la cara contra el polvo. Y luego dijo algo que ha resonado a través de los siglos, a través de las generaciones, a través de la historia entera de la humanidad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job, capítulo 1, versículo 21. Esa respuesta es sobrehumana. Esa respuesta desafía toda lógica, toda razón, todo instinto de supervivencia emocional. ¿Cómo puedes perderlo todo, absolutamente todo, y en lugar de maldecir, bendecir? ¿Cómo puedes estar con el corazón hecho pedazos y decir, bendito sea el nombre del Señor? Solo hay una explicación. Job no amaba las bendiciones de Dios. Amaba a Dios. Y hay una diferencia infinita entre esas dos cosas. Pero la prueba no había terminado. Apenas estaba comenzando. Satanás volvió ante Dios, volvió ante el trono celestial con su veneno intacto, y dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no blasfema contra ti en tu cara. Job, capítulo 2, versículos 4 y 5. Satanás estaba diciendo, le quitaste sus cosas y sus hijos, pero no lo tocaste a él. Tócalo. Hazlo sufrir en su propia carne. Y ahí sí vamos a ver de qué está hecha su fe. Y Dios lo permitió, con una sola condición: no le quites la vida. De pronto, el cuerpo de Job se llenó de llagas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Llagas purulentas, abiertas, ardientes, que le provocaban un dolor tan insoportable que se sentó en un montón de ceniza, rascándose con un pedazo de teja rota. Imagina la escena. El hombre más grande de Oriente, el más rico, el más respetado, el más admirado por todos, sentado en un basurero, cubierto de llagas, con el cuerpo destruido, con el corazón sangrando por la muerte de sus 10 hijos, rascándose con un pedazo de barro como un animal herido, irreconocible, destrozado, solo. Y entonces, la persona que debería haber sido su mayor apoyo, la persona que debería haberlo sostenido en la tormenta más oscura de su vida, su esposa, la mujer que había compartido su cama, su mesa, sus sueños, sus oraciones, se acercó y le dijo las palabras más crueles que un ser humano puede escuchar de la persona que ama. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Job, capítulo 2, versículo 9. Piensa en lo que esa mujer estaba viviendo. Ella también había perdido a sus 10 hijos. Ella también estaba destruida por el dolor. Pero su reacción fue la opuesta a la de Job. Donde Job encontró fe, ella encontró rabia. Donde Job bendijo, ella maldijo. Donde Job se aferró a Dios, ella soltó la cuerda. Y Job, desde el fondo del abismo más profundo que un ser humano puede experimentar, respondió con una sabiduría que solo puede venir de un corazón anclado en Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job, capítulo 2, versículo 10. Imagina la soledad absoluta de ese momento. Job no solo había perdido sus bienes, no solo había perdido sus hijos, no solo había perdido su salud, había perdido el apoyo de su propia esposa. La persona que debía estar a su lado le estaba diciendo que se rindiera, que abandonara a Dios, que maldijera y se dejara morir. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que cada palabra resuena en algo que tú estás viviendo o que has vivido, si sientes que Dios te trajo a este video por una razón que todavía no entiendes, te pido algo. Suscríbete a este canal. Aquí cada semana compartimos historias que alimentan el alma, que fortalecen la fe y que te recuerdan que no estás solo en tu caminar con Dios. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna. Porque lo que viene ahora
la segunda parte de esta historia es todavía más revelador. Después de la traición de su esposa, vinieron los amigos. 3 hombres que se supone llegaban a consolarlo: Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita. 3 hombres que habían conocido a Job en su gloria, en su esplendor, en su riqueza, y que ahora lo veían convertido en un despojo humano sentado entre cenizas. Cuando lo vieron de lejos, dice la Biblia, no lo reconocieron. El hombre que una vez irradiaba prosperidad y dignidad era ahora irreconocible. Y al darse cuenta de quién era, alzaron la voz y lloraron. Rasgaron cada uno su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y luego hicieron algo que fue lo más sabio, lo más compasivo, o lo más humano que hicieron en toda la historia. Se sentaron con Job en el suelo, en silencio, durante 7 días y 7 noches. Job, capítulo 2, versículo 13. 7 días enteros sin hablar, sin sermonear, sin dar consejos, solo acompañándolo en su dolor, solo estando ahí. Y ese fue el mejor momento de su visita. Porque cuando abrieron la boca, todo, absolutamente todo, se derrumbó. Elifaz fue el primero en hablar, y en lugar de consolar, acusó. Le dijo a Job, y con esa arrogancia disfrazada de sabiduría: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Job, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Entiendes lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo a la cara al hombre que acababa de perder a sus 10 hijos. Si te pasó algo malo, es porque algo hiciste. Los inocentes no sufren. Si estás sufriendo, busca tu pecado. Bildad fue aún más cruel. Dijo que quizá los hijos de Job habían pecado y por eso Dios los mató. Job, capítulo 8, versículo 4. Imagina escuchar eso. Que alguien te diga que tus hijos muertos merecían lo que les pasó. Y Zofar remató diciendo que Dios probablemente le estaba cobrando a Job menos de lo que merecía. Job, capítulo 11, versículo 6. Que debería alegrarse de que no le fue peor. Y aquí mismo, es donde la historia de Job se conecta de forma brutal con algo que pasa todos los días en nuestra sociedad. Todos los días. En tu colonia, en tu iglesia, en tu familia, en las redes sociales que revisas cada noche antes de dormir. Apochos, piensa en esos coaches de manifestación que inundan TikTok e Instagram. Manifiesta tu realidad. Si lo crees, lo creas. Tu energía atrae tu circunstancia. El universo conspira a tu favor si vibras alto. ¿Sabes qué están diciendo en el fondo? Exactamente lo mismo que Elifaz, Bildad y Zofar. Que si te va mal, es tu culpa. Que no vibraste lo suficiente. Que no manifestaste con la intención correcta. Que si estás enfermo, si perdiste tu empleo, si tu matrimonio se rompió, si tu hijo se fue por mal camino, algo fallaste tú. Tu pensamiento fue negativo. Tu energía estaba baja. No creíste lo suficiente. Es la misma mentira antigua, la misma mentira milenaria, vestida con ropa de marca y anuncios de Instagram. Y millones de personas la creen. Millones. Incluso personas de fe profunda. Incluso católicos devotos que van a misa cada domingo, pero que entre semana consumen contenido de manifestación sin darse cuenta de que están mezclando la palabra de Dios con filosofía que contradice todo lo que Cristo enseñó. Porque Cristo nunca dijo, manifiesta y recibirás. Cristo dijo, hágase tu voluntad, o así, en la tierra como en el cielo. Y la diferencia entre esas dos frases es la diferencia entre la fe verdadera y la ilusión disfrazada de espiritualidad. Los 3 amigos de Job pasaron capítulo tras capítulo, discurso tras discurso, argumento tras argumento, repitiendo la misma idea tóxica con diferentes palabras. Confiesa tu pecado, Job.
Seguramente hiciste algo terrible en secreto. Dios no castiga al justo. Si te está yendo mal, la culpa es tuya. Y Job, desde el fondo más profundo de su dolor, desde la ceniza y las llagas y la soledad, clamó algo que nos debería sacudir a todos hasta los huesos. Aunque él me matare, hola en él esperaré. Job, capítulo 13, versículo 15. Pero aquí viene lo más importante de todo. Aquí viene el giro que cambia todo. Porque aunque Job nunca maldijo a Dios, aunque nunca renegó de su fe, aunque nunca le dio la razón a Satanás, sí cometió un error profundo, un error que muchos de nosotros cometemos sin siquiera notarlo. Job empezó a exigir respuestas, empezó a demandar una explicación, empezó a decir: yo quiero presentar mi caso ante Dios. Quiero que me diga cara a cara por qué me hizo esto. Quiero un juicio. Quiero justicia. Quiero entender. Tengo derecho a saber por qué. Job capítulo 23, versículos 3 al 5. ¿Lo ves? ¿Ves lo que pasó? Job pasó de adorar a Dios en medio del dolor, a negociar con Dios desde el dolor. Pasó de la confianza ciega, esa confianza hermosa del primer capítulo, a la exigencia razonada. Pasó de decir, bendito sea tu nombre, a decir, explícame por qué. Y ese precisamente, es el error que muchos cometen al pedir un milagro. No es que esté mal pedirle cosas a Dios. No es que esté mal llorar ante Él. Ponte a suplicarle, incluso reclamarle. Los salmos están llenos de eso. David gritó, Jeremías lloró, Jesús mismo sudó sangre en Getsemaní. El error no está en el dolor. El error está en creer que Dios nos debe una explicación. El error está en condicionar nuestra fe a que Dios actúe como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, de la forma exacta que nosotros entendemos. El error está en decir, Señor, yo creo en ti, pero solo si me das lo que te estoy pidiendo. Es como cuando le rezas a Dios por un enfermo y le dices exactamente cómo debe curarlo, con qué medicina, en qué hospital, a qué hora. O cuando le pides trabajo y le especificas el sueldo, el horario, la ubicación y hasta el nombre de la empresa. O cuando le pides que arregle tu matrimonio, pero solo si tu pareja cambia primero y tú puedes quedarte exactamente como estás. O cuando le pides un milagro para tus hijos, pero con fecha límite. Señor, lo necesito para el viernes. Eso no es oración de fe. Eso es una lista de compras disfrazada de rezo. Eso es tratar a Dios como un empleado al que le das instrucciones, en lugar de un padre al que le entregas tu vida. Pasaron capítulos enteros de debate. 30 y tantos capítulos de ida y vuelta. Job contra sus amigos. Job contra la lógica. Job contra la teología de su época. Job contra el silencio ensordecedor de Dios. Y entonces, cuando parecía que no había salida, cuando el dolor ya no podía ser más profundo, ni la confusión más densa, ni la desesperanza más oscura, sucedió lo impensable. Dios habló. Desde un torbellino, desde la furia de una tormenta que sacudió la tierra y oscureció el cielo, desde la potencia de un viento que dobló los árboles y levantó el polvo del desierto hasta las nubes, Dios, el creador del cielo y de la tierra, por fin rompió el silencio. Job, capítulo 38. Pero no dijo lo que Job esperaba. No le dio una explicación. No le dijo, esto te pasó porque Satanás me retó y yo confié en ti. No le ofreció una justificación, ni una disculpa, ni un resumen ejecutivo de lo que había pasado en los cielos. En cambio, Dios le hizo preguntas, y cada pregunta fue como un relámpago que iluminó la oscuridad de la mente de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas las estrellas del alba
y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Pregunta tras pregunta, imagen tras imagen, Dios le mostró a Job la inmensidad imposible de la creación. Le habló del mar encerrado detrás de sus puertas. Le habló de la nieve guardada en depósitos celestiales. Le habló del rayo que obedece su voz. Le habló de las constelaciones que giran en el cielo como un reloj perfecto. Le habló del león que caza y del cuervo que alimenta a sus crías. Le habló de las montañas donde nacen las cabras monteses, en lugares donde ningún ojo humano ha llegado jamás. Le habló del avestruz que ríe del caballo y del jinete. Le habló del caballo de guerra que tiembla de emoción al escuchar la trompeta de batalla. Le habló del halcón que extiende sus alas hacia el sur, guiado por una sabiduría que no es suya. Y después le habló de dos criaturas asombrosas: el Behemoth, una bestia colosal que come hierba como buey, pero tiene huesos como tubos de bronce, y el Leviatán, una criatura marina tan poderosa que nadie en la tierra se atreve a despertarla. Job, capítulos 40 y 41. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios con todo esto? No estaba presumiendo. No estaba aplastando a Job con su poder para humillarlo. Estaba diciendo algo mucho más profundo, mucho más hermoso, mucho más liberador. Yo soy más grande que tu problema. Yo soy más grande que tu dolor. Yo soy más grande que tu capacidad de entender. Yo sostengo galaxias que tú ni siquiera sabes que existen. Yo alimento criaturas en el fondo del océano donde ningún humano ha llegado. Yo hago que cada amanecer sea diferente al anterior desde que creé el mundo. Y si yo puedo hacer todo eso, si yo puedo sostener el universo entero sin que se desmorone ni un segundo, ¿no crees que puedo sostenerte a ti? Y Job lo entendió. Por fin lo entendió. En el capítulo 42, versículos 5 y 6, Job respondió con las palabras más humildes, más sinceras, más transformadoras de todo el libro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se arrepintió de ser malo, porque no lo era. No se arrepintió de haber pecado, porque Dios mismo había testificado su inocencia. Se arrepintió de algo mucho más sutil, mucho más profundo. Se arrepintió de haber reducido a Dios al tamaño de su entendimiento humano. Se arrepintió de haber creído que podía comprender los planes de un Dios infinito con una mente finita. Se arrepintió de haber puesto condiciones a su fe. Se arrepintió de haber dicho, Dios, explícame, en lugar de decir, Dios, confío en ti. Y ese es el corazón, el centro absoluto, la médula de todo lo que hemos hablado hoy. El error que muchos cometen al pedir un milagro no es falta de fe, es exceso de control. Es querer ser el director de la película en lugar de confiar en que Dios, el director perfecto, ya está escribiendo una historia mucho mejor, mucho más hermosa, mucho más completa de la que nosotros podríamos imaginar con nuestra limitada visión humana. Piensa en algo que está pasando ahora mismo en nuestra sociedad, en nuestro México, en nuestro mundo. Vivimos en la era de la inmediatez total, la era de la gratificación instantánea. Todo lo queremos ya, ahora, en este segundo. Pedimos comida por una aplicación y nos desesperamos si tarda 20 minutos. Publicamos una foto en redes sociales y revisamos cada 5 minutos cuántos likes tiene. Mandamos un mensaje de WhatsApp y nos angustiamos si no nos contestan con las 2 palomitas azules en menos de una hora. Queremos internet de alta velocidad, entrega el mismo día, respuestas inmediatas, resultados instantáneos.
Mira lo que pasa con la inteligencia artificial. La gente le hace una pregunta a una máquina y obtiene respuesta en 3 segundos. 3 segundos. Y nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a que todo tenga respuesta inmediata, lógica, empaquetada, entregada en bandeja de plata. Y cuando nos arrodillamos a orar y no recibimos respuesta instantánea, cuando el cielo parece de bronce y nuestras palabras rebotan en el techo, pensamos que algo está mal, que Dios no escucha, que la fe no funciona, que quizá esos coaches de manifestación tienen razón y deberíamos probar con cristales y meditación trascendental. Y trasladamos esa mentalidad de inmediatez a nuestra relación con Dios. Dios, te pedí el milagro el lunes. Ya es viernes. ¿Dónde está? Dios, llevo 3 meses rezando por mi hijo y nada cambia. ¿Me escuchas o no? Señor, ya puse las veladoras, ya fui a misa, ya recé los 9 primeros viernes. ¿Cuándo me toca a mí? Pero Dios no es un algoritmo. Dios no es Siri, ni Alexa, ni ChatGPT. Dios no opera en los tiempos de Amazon ni de Mercado Libre. Dios opera en la eternidad. Y sus tiempos son perfectos. Absolutamente perfectos. Aunque a nosotros nos parezcan una tortura. Aunque a nosotros nos parezcan un silencio cruel. Aunque a nosotros nos parezcan abandono. Job esperó. No sabemos cuánto tiempo exactamente, pero los estudiosos creen que fueron meses de sufrimiento. Meses de llagas ardientes en todo su cuerpo. Meses de soledad sin consuelo humano. Meses de silencio divino que pesaban como montañas sobre su pecho. Meses donde cada noche era más larga que la anterior y cada amanecer traía el mismo dolor. Y al final, Dios no solo respondió, restauró, multiplicó, excedió todo lo imaginable. La Biblia dice que Dios le dio a Job el doble de lo que tenía antes. 14,000 ovejas donde antes tenía 7,000. 6,000 camellos donde antes tenía 3,000. 1,000 yuntas de bueyes donde antes tenía 500. 1,000 burras donde antes tenía 500. Y le dio 7 hijos y 3 hijas más. Y dice la Escritura que no se hallaron mujeres más hermosas que las hijas de Job en toda la tierra. Job, capítulo 42, versículos 10 al 17. Y Job vivió 140 años después de su prueba, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y hay un detalle que muchos pasan por alto. Dios le dio el doble de todo, de animales y riqueza, pero le dio el mismo número de hijos, 10. ¿Por qué? Porque los primeros 10 no estaban perdidos. Estaban con Dios. Estaban esperándolo en la eternidad. Así que en realidad, Job tenía 20 hijos, 10 en la tierra y 10 en el cielo. El doble. Cuando entiendes eso, cuando de verdad lo entiendes, se te llenan los ojos de lágrimas. Porque Dios no olvidó a los que se fueron. Los tenía consigo y los estaba guardando para el reencuentro más hermoso de la eternidad. Y hay algo más que la Biblia nos cuenta sobre la restauración de Job, que es tremendamente poderoso. Dice la Escritura que Dios reprendió a los 3 amigos de Job. Sí, a Elifaz, a Bildad y a Zofar. Les dijo que no habían hablado de él lo recto, como sí lo hizo Job. Job, capítulo 42, versículo 7. Dios les dijo, básicamente, ustedes, ni a que pretendían ser mis defensores, estaban equivocados. Ustedes, que decían conocerme, me presentaron mal. El que habló bien de mí fue Job, el que sufrió, el que lloró, el que reclamó. ¿Y sabes qué les pidió Dios que hicieran? Que fueran a Job y le pidieran que orara por ellos. Que el hombre al que habían acusado de pecador fuera quien intercediera ante Dios para que Él los perdonara. Imagina eso. Los acusadores necesitaban la oración del acusado. Los que señalaron necesitaban la misericordia del señalado. Y aquí viene la parte más hermosa de todas. Dice la Biblia que fue precisamente cuando Job oró por sus amigos,
cuando decidió perdonarlos e interceder por quienes lo habían herido con sus palabras, que Dios restauró su fortuna. Job, capítulo 42, versículo 10. No fue cuando Job dejó de sufrir. No fue cuando Job dejó de llorar. Fue cuando Job decidió perdonar. Cuando abrió su corazón roto y en lugar de guardar rencor, derramó misericordia sobre quienes menos la merecían. Eso nos enseña algo profundo sobre cómo funciona el corazón de Dios. A veces, la puerta del milagro se abre con la llave del perdón. A veces, Dios está esperando que sueltes el resentimiento para poder llenar tus manos de bendición. No porque sea un trueque, no porque sea un negocio, sino porque el perdón es lo que libera tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte. Mientras tu corazón está lleno de amargura, no hay espacio para el milagro. Pero cuando perdonas, cuando sueltas, cuando liberas, el corazón se abre como una flor en primavera, y Dios puede llenarlo de cosas nuevas. Pero el verdadero milagro, el milagro que importa más que todas las ovejas y todos los camellos y todo el oro del mundo, no fue la restauración material, fue la transformación interior. Job pasó de conocer a Dios de oídas a verlo con sus propios ojos espirituales. Pasó de tener una fe basada en bendiciones a tener una fe basada en relación. Pasó de adorar a un Dios que le daba cosas a adorar a un Dios que simplemente es. El Dios que es. El yo soy. El que no necesita justificarse ante nadie porque Él es la justificación de todo lo que existe. Entonces, ¿cómo evitamos el error de Job? ¿Cómo pedimos un milagro de la forma correcta? ¿Cómo nos arrodillamos ante Dios sin caer en la trampa de querer controlarlo? La historia de Job nos regala 3 claves profundas que quiero compartir contigo. La primera clave: ora sin condiciones. Cuando le pidas algo a Dios, te pídelo con todo tu corazón, con todas tus lágrimas, con toda tu urgencia. Pero siempre, 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 termina con la frase más poderosa de la fe cristiana: pero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús mismo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, oró así en el huerto de Getsemaní, momentos antes de su pasión. Sudando sangre, con el peso de todos los pecados del mundo sobre sus hombros, Jesús le dijo al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Si el Hijo de Dios oró así, Dazao, si el Creador hecho hombre se sometió a la voluntad del Padre con esa humildad, ¿quiénes somos nosotros para orar de otra forma? ¿Quiénes somos nosotros para darle instrucciones al Todopoderoso? La segunda clave: confía en el silencio de Dios. Porque el silencio no es abandono. El silencio de Dios no significa que no te escucha. No significa que se olvidó de ti. No significa que tu oración rebotó en el techo y se quedó ahí flotando sin destino. El silencio de Dios significa que está trabajando en algo que todavía no puedes ver, algo que todavía no puedes entender, algo que si te lo mostrara ahorita, no lo comprenderías. Piénsalo así. Cuando un cirujano opera a un paciente, la familia espera afuera, en una sala fría, en silencio, sin saber qué está pasando adentro del quirófano. No ven las manos del doctor trabajando. No escuchan sus instrucciones al equipo. Solo ven una puerta cerrada y un reloj que avanza lentamente. Pero el silencio de esa sala de espera no significa que el doctor abandonó al paciente. Significa que está operando, que está sanando, que está haciendo su trabajo en un lugar al que tú no tienes acceso. Así es Dios. Su silencio no es ausencia, es preparación. Es cirugía del alma. Es trabajo invisible que produce resultados eternos. La tercera clave: no reduzcas a Dios. No lo metas en una caja. No lo conviertas en un genio de la lámpara que debe cumplir tus 3 deseos.
No lo compares con las promesas vacías de las redes sociales que te dicen, pide y se te dará, como si Dios fuera un catálogo de Amazon con entrega garantizada. Dios es infinitamente más grande que cualquier cosa que puedas pedirle, infinitamente más sabio que cualquier plan que puedas diseñar, infinitamente más amoroso que cualquier amor que puedas imaginar. Y muchas veces, muchas veces, el milagro que Dios te da es completamente diferente al que pediste, pero es infinitamente mejor, porque Dios no te da lo que quieres, te da lo que necesitas, y muchas veces esas dos cosas son pero muy diferentes. Quizá tú estás ahora mismo en tu propio momento de Job. Quizá estás sentado en tu propia ceniza, con tu propio dolor, con tus propias llagas invisibles. Quizá has perdido algo que amabas profundamente, un ser querido, la salud, el trabajo, un matrimonio, un hijo que se alejó, un sueño que se rompió. Quizá sientes que Dios se ha quedado en silencio mientras tú gritas hasta quedarte sin voz. Quizá tus propios amigos, tú como los de Job, te han dicho que algo habrás hecho mal, que no tienes suficiente fe, que si Dios no te responde, es porque no estás haciendo las cosas bien. Si es así, escucha esto con todo tu corazón. No eres Job por lo que perdiste. Eres Job por lo que decidiste creer en medio de la pérdida. Tu fe no se mide en los días buenos, cuando todo sale perfecto y la vida sonríe. Tu fe se mide en los días imposibles, cuando todo se derrumba y lo único que te queda es aferrarte a un Dios que parece en silencio pero que nunca, jamás, te ha soltado de su mano. La próxima vez que te arrodilles a pedirle un milagro a Dios, no le lleves una lista de instrucciones. No le lleves un contrato con cláusulas y fechas límite. Llévale tu corazón abierto. Llévale tus lágrimas sin condiciones. Llévale tu dolor sin exigencias. Dile, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. No sé por qué me duele tanto. No sé por qué esta noche es tan oscura, ni por qué este camino es tan difícil. Pero confío en ti, no porque me des lo que quiero, sino porque tú eres bueno. Porque tú eres más grande que mi dolor, más sabio que mi mente, más amoroso que mi corazón. Porque tú fundaste la tierra y ordenaste las estrellas, y sostienes la vida de cada criatura sobre la faz del mundo. Haz tu voluntad, Señor. Y si tu voluntad es diferente a la mía, dame la fuerza, la gracia y la paz para aceptarla. Esa oración sencilla y humilde, no es debilidad. Es la oración más valiente que existe. Es la oración de Job después del torbellino. Es la oración de Jesús en Getsemaní. Es la oración de la Virgen María cuando dijo, hágase en mí según tu palabra. Es la oración de todos los santos que aprendieron que rendirse ante Dios no es perder. Es ganar la única batalla que importa, la batalla contra nuestro propio orgullo. Recuerda, Job de oídas conocía a Dios, sabía de Él, hablaba de Él, lo adoraba. Pero fue en el sufrimiento, en lo más profundo de la noche más oscura de su vida, donde lo vio cara a cara. A veces, el milagro no es que Dios cambie tu circunstancia. El milagro es que Dios te cambia a ti en medio de la circunstancia. Te transforma, te purifica, te acerca, te muestra algo de Él que nunca habrías visto desde la comodidad. Y ese milagro interior, ese milagro del alma, ese es el que nadie te puede quitar, ni Satanás, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la soledad, ni la muerte misma. Si esta historia te impactó, si sientes que Dios puso este video en tu camino justo cuando lo necesitabas, no puedes perderte el video sobre la historia de José, de la traición al perdón, donde descubrimos cómo Dios usó la peor traición familiar, la envidia de unos hermanos y una prisión injusta, para cumplir el plan más extraordinario de salvación que el mundo antiguo jamás había visto. Te dejo el enlace aquí arriba y en la descripción. Dios te bendiga, o te guarde, te llene de su paz,
que sobrepasa todo entendimiento, y te dé la fuerza para confiar en Él aun cuando no entiendas su camino. Y recuerda, no estás solo. Nunca lo has estado. Nunca lo estarás. Porque el mismo Dios que sostuvo a Job en la ceniza, te sostiene a ti en este momento. Justo aquí. Justo ahora.